Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Le damos las gracias a Dios porque nuestro hermano Mario y su familia han regresado con bien de México y el día de hoy están con nosotros aquí. Gracias a Dios. El día de hoy hablaremos acerca de unas de las preguntas que muchos hacen en este día. Algunos que niegan la preeminencia de Cristo. Algunos que no creen en que Cristo en la tierra tenía el poder y era siempre Dios. Abran sus Biblias al Colosenses capítulo 1, libro a los Colosenses capítulo 1. Primeramente vamos a ver lo que es la palabra preeminencia quiere decir. La palabra preeminencia significa sublime. También significa superior. Y significa que aquel que es llamado preeminente es más elevado sobre todas las cosas. Para el apóstol Pablo, Cristo es superior a todo lo creado. Es superior a todo poder y tiene dominio. Siendo así, Cristo debe ser exaltado. Sabemos que a través del libro de los Colosenses, que Cristo es preeminente en la creación. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 18 nos dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol Pablo obviamente habla de Cristo como alguien superior. Y el apóstol Pablo sigue exaltando a Cristo, diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Sabemos, por cierto, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Jamás alguna persona puede decir que él ha visto a Dios. Pero Cristo es la imagen de Dios. Es una copia idéntica del Dios invisible, porque Dios se reveló a los hombres por medio de su Hijo. Y ese Hijo es Cristo, quien vino a este mundo a convivir con todos nosotros. El libro de Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 y versículo 9, nos dice así: había en este tiempo uno de los apóstoles, Felipe. Empezamos en el versículo 8. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. La respuesta de Jesús está en el versículo 9, que Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús había estado con ellos por un tiempo ya bastante largo. Pero Felipe todavía no comprendía que Jesús era el Padre mismo aquí en la tierra. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Al ver a Jesucristo y al conocer a Jesucristo, conocían al Padre. ¿Cómo pues Felipe todavía preguntaba: muéstranos al Padre? Para Pablo,
Jesús representaba la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 1 y versículo 9 nos ha dicho: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. La plenitud de Cristo. El versículo 19 de este mismo capítulo nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿En quién? En su Hijo, en Jesucristo, que había venido a este mundo. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad, Cristo nunca dejó de ser Dios. La plenitud significa aquello de lo que algo está lleno. Y deidad constituye la esencia y naturaleza de Dios, que existió en Jesucristo siempre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 4. Nos dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, sea el diablo, cega el entendimiento de aquellos que no creen, aquellos que son incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y nos dice que el cual es la imagen de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 6. Filipenses capítulo 2 versículo 6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sabemos que Jesucristo estaba en la gloria al lado de su Padre. Sabemos que al venir a este mundo, Él tuvo que dejar todo aquello que tenía, pero por amor a ti y a mí, Él decidió venir a este mundo. Pero nunca dejó de tener la imagen misma de Dios, la sustancia. Y Él, al no estimar ser igual a Dios, Él nunca dejó de ser Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Libro a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentaba todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos habla de la superioridad de la persona de Cristo, que el cual, siendo en forma de Dios, decidió venir a esta tierra a sufrir, a pagar aquella deuda que existía entre nosotros y Dios. Sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Mas cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad
de su Padre en las alturas. Sabemos que en esta tierra Cristo reveló a Dios. Libro a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 7. Nos dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cualquiera que niega la preeminencia de Cristo tiene que leer estos pasajes. Porque Cristo mismo dice que Él es la sustancia. Y dice, si me conocieses también a mi Padre conocerías. Y ahora lo conocéis. ¿Por qué? Porque habéis visto a Cristo, hablando a sus apóstoles. Porque en Cristo el Dios invisible llegó a ser revelado a través de Jesucristo en este mundo. Pero como Dios es eterno, Dios es todopoderoso, es omnisciente. Y siendo Dios, posee todos los atributos de la deidad. La idea de Pablo al decir primogénito, no es decir que Cristo sea el primer ser creado. No, Él no fue creado. Y el mismo contexto niega este pensamiento. Primogénito se refiere a derechos y privilegios que Jesucristo tenía. El libro de los Salmos, vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, capítulo 89. Salmos capítulo 89 y versículo 27. Nos dice, yo también le pondré por primogénito, es el más excelso de los reyes de la tierra. Refiriéndose a Dios, a Jesucristo, que Dios le pondrá por primogénito, teniendo derechos y privilegios, más excelso de los reyes de la tierra. Sobre todo poder, Cristo es. Una posición de grandeza y exaltación. El libro de los Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y versículo 6, nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sabemos que el único digno de adoración es Dios. Pero aquí en el versículo 6 de Primera de Hebreos, cuando Él introduce al primogénito en el mundo, a Jesucristo, Él mismo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Digno de adoración, digno de grandeza y exaltación. Este era Jesucristo. Porque recordemos que solo a Dios se puede adorar. En el día de la tentación después del bautismo de Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 4, sucedió un evento, una tentación en la cual el diablo tentó a Jesús de diferentes maneras. Pero en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10, esta es la respuesta que Jesús le da al diablo. Y le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos que el único que se puede adorar es Dios. Mas en el pasaje anterior vimos que el primogénito fue puesto en el mundo y Dios dice, adóranle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y merece adoración. Esta es una de las razones por las cuales Cristo es preeminente en la creación. Comenzando desde el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, Génesis capítulo 1 y versículo 26, Cristo se manifiesta. Vemos lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos, plural. Jesús estaba ahí. Jesús estaba con Dios. Porque Jesús y Dios son uno. Si vamos ahora al libro de Juan capítulo 1 y versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1. Nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es un nombre que se le da a Jesucristo después que Él vino a la tierra. Y el texto nos dice aquí que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo se encontraba con Dios desde la creación de la tierra. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Jesucristo se encontraba con él. Porque Cristo es antes de todas las cosas creadas. Si regresamos al libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 17, Colosenses capítulo 1 y versículo 17, nos dice, y Él, hablando de Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y sin Él nada existiría. Todas las cosas por Él han sido creadas. Vemos también que Cristo es antes de Abraham. Libro de Juan capítulo 8 y versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús mismo les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo podremos negar la deidad de Cristo cuando Él se llama yo soy? Se llama Él Dios, Él mismo. Cristo nos habla de su gloria que Él tuvo antes que el mundo fuese. ¿Y qué nos dice acerca de eso? Cuando alguien es antes de la creación, diciendo que Él es. Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 17 y versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 5. Hablando Jesús con el Padre, le dice, ahora pues, Padre,
Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De qué manera se pudiera pensar que Cristo no es Dios? ¿De qué manera alguien podría negar la preeminencia de Cristo? Cuando las Escrituras claramente nos dicen que Jesucristo estaba con el Padre antes de la creación del mundo. Cuando nos dice que todo ha sido creado por Él y para Él. Solamente como leímos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, cuando el Dios de este siglo, cuando el diablo cega el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que niegan la grandeza de Dios, la grandeza en Cristo, para que no resplandezca la luz de este evangelio que leemos y la gloria de Cristo, ¿quién es la imagen de Dios? Sin el poder de Cristo, sin su sacrificio en este mundo, no tenemos oportunidad de llegar a Dios. Pero a través de Él podremos, porque nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el camino. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Escudriñemos su palabra, sepamos que Cristo vive y está a la diestra de Dios. Pensemos que a través de Él podemos llegar al cielo con Él. Pero para esto hay ciertos pasos a que seguir. Hay que creer su mensaje. Hay que arrepentirnos de ese pecado que hemos cometido. Hay que confesar nuestra fe en Jesucristo. Hay que bautizarse para el perdón de los pecados, porque así estaremos obedeciendo los mandamientos de Jesús, los pasos que debemos seguir, las instrucciones que están escritas en su palabra. Si tiene usted preguntas más sobre este tema bíblico, si usted quiere estudiar más de la Biblia para conocer la verdad escrita, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás, si usted solamente está interesado en un curso por correspondencia, en ese caso comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, la Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169, en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Y todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos que ponga usted en su corazón que el único camino para llegar al cielo es Dios, es Jesucristo. Y mientras usted no lo conozca, usted está perdido. Pero mientras hay vida y esperanza, y si usted pone en su corazón encontrar a Cristo, aquí estamos para ayudarle. Esperamos de ver de usted pronto. Que el Señor los bendiga. Una